Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Todavía no logro lanzar la jornada a Facebook, pero en honor a la hora y a los que somos, vamos, si les parece, a iniciar nomás. ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le damos las gracias a la comunidad de Chillán, quienes nos van a acompañar en esta jornada de esta tarde, en especial a hermana Marta García y a don Enrique González Rilova. Gracias por lo de don. Hola, Enrique. Ole. Oh, por fin entré. ¿Cómo has estado? Bene. Qué bueno. Hermana, cuando quiera. Ahí estamos. ¿Estamos? Sí. Sí. La reflexión que vamos a realizar es en torno al Evangelio del próximo domingo, o mejor dicho, no al Evangelio, sino a la figura de Juan Bautista. Marta va a presentarnos como una visión, podríamos decir, un poco más femenina de la que puedo presentar yo, dado que los textos que tenemos de Juan, en ningún momento él aparece relacionándose con las mujeres, ni teniendo ningún signo de cualidad que nos indique como, no sé, esa sensibilidad que tienen ustedes las mujeres y que es diferente a la que solemos tener los varones. Empezó. Entonces, queremos iniciarlo con un canto. Les invito a que nos acompañen cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Y tenemos la palabra de Dios, es lo primero. Según abrimos la Biblia, en el Génesis, el relato de la creación, 9 veces seguidas aparece la expresión "y dijo Dios". Lo primero que encontramos es a un Dios que habla, que tiene una palabra, decir, y ahí va surgiendo la creación. Consecuente con eso es que San Juan en el cuarto Evangelio dice que al principio ya existía la palabra. Leyendo la vida de los profetas, descubrimos que los profetas realizan la misión que Dios les encomienda después que Dios les habla.
Sucede con Moisés, lo vemos muy claramente en Samuel y luego en todos los profetas. Una característica propia de Juan, que está acorde con el canto que acabamos de tener presente, porque Juan recibe dos llamadas. Recibe una llamada ya en el seno materno, es manifestado a su padre Zacarías antes que naciera, y ya se le dice cuál es la misión que va a realizar. Y posteriormente nos dice Lucas, la palabra de Dios se dirigió a Juan, hijo de Zacarías. Es como una doble llamada la que tiene. Esta palabra de Dios siempre resuena en un momento histórico, concreto. En este caso, el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. La palabra de Dios se dirigió a Juan, hijo de Zacarías. También se hace en un lugar geográfico, en el desierto de Judea, concretamente la comarca del río Jordán. Como la palabra de Dios es lo primero, entonces vamos a ser consecuentes. Vamos a proclamar el texto del Evangelio. Lo podemos leer cada uno de lo que tenemos acceso a la pantalla. Por aquellos días se presentó Juan Bautista en el desierto de Judea proclamando: Enmendaos, ya llega el reinado de Dios. A esto se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto. Este Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Pues entonces dad el fruto que corresponde al arrepentimiento. El hacha está tocando la base de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os arrepintáis, pero el que viene detrás de mí os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparentemente en la vida de Juan Bautista está ausente el papel de la mujer, por lo menos desde el texto que acabamos de escuchar. Pero como decía, esto es aparentemente. Para ello tenemos que hacer una lectura desde el anuncio y la concepción para el nacimiento de Juan hasta la visita de María, siguiendo por la presentación de Juan en el templo, y ahí descubrimos cómo está presente en su vida el papel de la mujer. No es un papel principal, no es el papel protagonista, pero sin duda que están presentes. En primer lugar, como decíamos, vamos a la escena de la concepción del nacimiento de Juan, podemos decir. Nos dice el texto que Zacarías estaba en el templo dentro de su turno y dentro del culto, ¿no? El servicio al templo. Entonces, Zacarías, al no poder creer esas palabras del ángel, se queda mudo, porque Zacarías se ciñe a lo tangible, a los hechos concretos, a aquello que se podía, podemos decir, comprobar de alguna manera. Y él no podía entender que, siendo ambos de edad avanzada y su mujer estéril,
pues realmente pudiera ir a concebir un hijo. Por el contrario, al final de este mismo episodio, si nos fijamos en la figura de Isabel, vemos que ella sí cree y además aparece dando gracias a Dios por haberla librado de tal desprestigio. Todos sabemos, dentro de la concepción, de la forma de entender en el pueblo judío, lo que suponía que una mujer fuera estéril. Podemos recurrir a diferentes textos del Antiguo Testamento que nos van a ir presentando cómo es esa trayectoria y lo que suponía esa situación para una mujer. Así pues, Isabel aparece entonces como la que cree, mientras que Zacarías, un hombre que está al servicio del templo, formando parte del culto, pues no lo puede creer. Y lo hace una mujer a las que muchas veces no se les consideraba válidas ni siquiera como testigos. Pasamos a un segundo momento, como decíamos antes, y tenemos el relato de la visitación de María a Isabel. En este texto se nos dice que es ella, una vez más, la que está llena del Espíritu Santo y es capaz de reconocer al Salvador que llega en el seno de María. Descubre la grandeza y la importancia del sí de María y es cuando se produce ese cántico. A dos mujeres se las da un papel fundamental en la historia de la salvación, salvando los resguardos que ambos textos puedan tener. A las que se las arrinconaba en la sociedad por su condición, encontramos en estos textos que se las otorga un papel fundamental. Ciertamente, siguiendo la línea que detrás de grandes hombres suele haber unas grandes mujeres, o un poco en previsión de los hijos que iban a tener, pues ahí se destaca la figura de esas madres. Y sin duda lo fueron, aunque ya se irá concretando en otros diferentes momentos. Pero ellas, sin duda, fueron las que llevaron a cabo la crianza de sus hijos y de alguna manera, al igual que tantas madres y abuelas hoy, marcaron las vidas de sus hijos y fueron parte del camino que ambos realizaron para la experiencia de Dios que tuvieron. Y por último, el último texto es el momento de la circuncisión de Juan. Ante la imposibilidad que tenía Zacarías para poder hablar, es ella la que pronuncia el nombre del niño, aunque no la creen y será Zacarías el que lo tenga que confirmar mediante un escrito, pero es ella la que da lugar a la escena. Con todo ello podemos destacar por una parte el papel fundamental que estas mujeres tuvieron en las vidas de sus hijos, por ende en la historia de la salvación y en la experiencia profunda de Dios, tanto de Juan como de Jesús. Y sin ella seguramente la situación hubiera sido muy diferente. Entonces es seguro que ellas también hicieron su propio proceso personal y que este además fue cauce del proceso de sus propios hijos. Por otra parte, el ver cómo se las da un papel tan importante, incluso frente a Zacarías, que como decíamos es alguien que está al servicio del templo, y sin embargo es ella la que cree, la que queda llena del Espíritu, etcétera, pues no tratamos, ¿no?, de hacer una competición de si él o ella eran mejores, pero sí lo que buscamos es reconocerlas el papel que tienen y que no queden en un segundo plano. Sí reconocemos esa capacidad de escucha, de espera, de observación, que muchas veces lo hacían de manera obligada porque la sociedad no les permitía tener un papel protagonista, pero que esa capacidad que fueron desarrollando se hizo fundamental para que ellas pudieran acompañar los procesos de sus hijos, en este caso el proceso de Juan. Por lo tanto, ambas son necesarias a un mismo plano de importancia, como a lo mejor pudo ser Zacarías. Vemos que Juan y Jesús destacaron por su actitud profética y de denuncia frente a la explotación, la marginación
Y siguiendo esa misma línea, y podemos actualizarlo al día de hoy, no podemos dejar en segundo plano el papel de tantas mujeres que son y han sido trascendentales para nuestra historia. Entonces, esto nos puede llevar a descubrir cómo tantas mujeres han hecho un trabajo desde un segundo plano, pero que en realidad tenía que ser un primer plano. Y lo que nosotros nos pide el Evangelio en esta sociedad actual es que no repitamos a lo mejor los errores de la historia. Igual que Jesús y Juan fueron voces proféticas, también en este plano hoy nosotros tenemos que ser esa voz profética que no deje a tantas mujeres en un segundo plano. El texto nombraba al representante de Roma en Judea, al rey Herodes, nombraba a los sumos sacerdotes de ese tiempo, para manifestar que la palabra de Dios siempre se da en un contexto histórico. Y no hay mejores tiempos ni peores tiempos para que la palabra de Dios se haga presente. Podemos decir que los tiempos en que vivió Juan el Bautista y Jesús fueron los peores, porque a los dos, tanto las autoridades civiles como las autoridades políticas, los persiguieron. Ahora pasamos del tiempo de Juan y de Jesús y nos situamos en Chile. Tenemos el presidente Boris. Ustedes en Santiago tienen al obispo. Aquí en Ñuble tenemos a Sergio. Estamos en un momento concreto, que es noviembre del año 22. Y es aquí entonces donde nos interesa plantearnos en qué medida la palabra que nos llega a nosotros aquí y ahora, en este Chile concreto, en este ambiente político, cultural, religioso, diferente al de Juan, pero con contenidos y propuestas muy parecidas. Anunciar la buena noticia del Evangelio, reconocer a Jesús en medio de nosotros y darlo a conocer a los demás. Marta nos va a decir algo. Como decía Enrique, la palabra de Dios en el texto se hace presente en un mundo preferentemente masculino. Aparece el César en Roma, hablábamos de Chile con un presidente Boris, hombre también, y en la iglesia destacaba Enrique esas dos figuras de dos obispos, evidentemente también hombres. Pero eso tiene una contrapartida y la figura femenina está presente y mucho más podemos decir que en la época de Juan o de Jesús. Pero sin embargo, donde estaba presente el César, también estaba la mujer del César, que en algunos momentos y en el relato de la Pasión hemos visto que llegó a tener un papel bastante influyente, podemos decir. En nuestra actualidad, es cierto, Boric es presidente de gobierno, es hombre, hemos tenido presidenta mujer, pero además es presidente de un gabinete de gobierno en el que la paridad ha sido uno de los temas principales. Y además se da dentro de un marco internacional en el que el papel de la mujer en los diferentes ámbitos cada vez es más destacado y respetado. En cuanto a la Iglesia, es verdad que estamos muy lejos de los avances que se han dado en la sociedad. Aún nos queda mucho por recorrer para que el papel de la mujer sea reconocido y respetado como corresponde. Pero sí es verdad que se han ido dando algunos pasos. El mismo Papa Francisco ha dado algunos puestos de responsabilidad que están llevando a cabo mujeres. Nosotros aquí en Ñuble tenemos la experiencia de 2 parroquias que son administradas por mujeres y esperamos que sigamos caminando, que esto siga avanzando. Tenemos claro que Juan era hijo de Isabel y de Zacarías. Nos dice el Evangelio
ante los acontecimientos que se suscitan en el nacimiento de esta guagua, de este niño, los vecinos estaban sobrecogidos. Se preguntaban, ¿qué irá a ser este niño? La pregunta que me imagino muchas de ustedes, si son mamás, se habrán hecho cuando han tenido sus hijos. ¿Qué será de mi hija? ¿Qué será de mi hijo el día de mañana? Bueno, 30 años después de esos interrogantes tenemos la respuesta. ¿Quién es Juan? Juan, en primer lugar, se define a sí mismo por lo que no es. No soy el Mesías. No soy Elías. No soy el profeta. En el cuarto evangelio, refiriéndose a Juan, dice, él no era la luz. Puros nos, en un principio. Pero una persona no se puede definir solamente por lo que no es. Necesitamos definirnos y presentarnos por lo que somos. Juan va a decir, yo soy una voz que grita en el desierto. El cuarto evangelio, que ya ha dicho que no era la luz, ahora positivamente dice, era el testigo de la luz. En un momento en que Jesús se refiere a Juan, va a decir que es el hijo más grande que ha nacido de mujer. Lo que no es Juan, lo que es. Entre lo que no es y lo que es, siempre vamos descubriendo un hombre muy humilde. No se presenta como la voz del desierto, sino como una voz en el desierto. No es una voz exclusiva. Es una voz dentro de las muchísimas voces que han ido resonando y que siguen resonando en el desierto, en los valles, en las montañas, en las ciudades, en los templos. Voces que han ido proclamando la presencia del reino de Dios. Ante la fama popular que alcanza Juan, él en ningún momento quiere aprovecharse de esa fama, en ningún momento quiere atribuirse cargos, títulos que no le corresponden. Es un hombre que no acepta tergiversaciones. Aclara lo que no es, aclara lo que es. Una de las imágenes que usa Juan en este mismo texto es la imagen del leñador que tiene el hacha presto para cortar los árboles. Le tendríamos que pedir a Juan que nos dejara usar ese hacha, no para cortar árboles, sino simplemente para podar nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tantos títulos honoríficos en los ambientes eclesiales y religiosos. Tantos señores, monseñores, ilustrísimos, reverendísimos, reverenda madre, reverendo padre, su santidad. Creo que Juan nos puede dar una clase muy hermosa de humildad. Por eso que es interesante que cada uno nos preguntemos lo que no somos o lo que no soy, y también aclaremos algo de lo que sí somos. Entonces Marta va a hablar por ella. Bueno, cuando preparábamos el retiro, Enrique me proponía que yo pusiera lo que no soy y lo que soy. Como decía él un poco al hilo de lo que mencionaba, yo no soy la madre Marta, porque hijos biológicos no he tenido y mientras no se demuestre lo contrario, así seguirá siendo. Yo soy Marta, porque es el nombre que me pusieron cuando me bautizaron, o como mucho la hermana Marta. Eso de madre Marta supone distancia y
podemos decir altura o respeto, y yo no merezco más respeto que el que merece cualquier otra persona, y además no soy una persona distante, soy cercana. Tampoco soy un cargo o una responsabilidad, por tanto yo no soy la párroca, pero sí soy una misionera al servicio del reino a la que le ha tocado servir en una determinada misión concreta. Me impresiona mucho cuando la gente, a veces la gente más sencilla me dice, porque usted está más cerca de Dios y yo no estoy más cerca de Dios que nadie, pero sí soy la que cada día busca el rostro de Dios en cada hermano que Dios pone en mi camino. Y les invito a que nos unamos en el canto. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Seguimos profundizando en la personalidad de Juan el Bautista. Lo vamos a ver en 4 aspectos, partiendo de la base de que Juan es un profeta y en alguna medida es un profeta antisistema. ¿Cómo es Juan en lo social, en lo doctrinal, en lo político y en lo cultural? En lo social. La imagen que tenemos de Juan Bautista cuando leemos el Evangelio y en las caricaturas y en las diapositivas es la de un hombre que viste de una forma estrafalaria. Y eso nos ayuda el Evangelio de hoy. Va vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Sin embargo, está demostrado que ese vestuario no era exclusivo de Juan. Y tampoco la alimentación. Juan está en el desierto. En ese desierto hay unos habitantes que se llaman los beduinos, que tienen como animal preferente los camellos. Y Juan viste simplemente como vestían los habitantes del desierto. Cuando se dice que Juan se alimentaba de, unas traducciones dicen de langosta. Por supuesto, no es la langosta de Juan Fernández, ¿no? Que ahora va a estar muy cotizada para la cena de Navidad. Es saltapraos, el saltamontes o la chicharra. Tiene otra palabra. Son esos animales pequeñitos, zancudos, que en ese sector del mundo invaden las sementeras. Puede haber millones que invaden el trigo, o en la cebada, trituran y todo lo que hay a su paso. Que lógicamente entonces los habitantes de ese sector de la tierra, como perdían sus cosechas, la recompensa era alimentarse de esos animales. Por lo más dicen que son muy ricos. Jesús, en una ocasión, refiriéndose a Juan, dice: ¿qué salieron a ver en el desierto? Un hombre vestido con elegancia. Los que visten con lujo viven entre placeres, esos están en los palacios. En ese palacio donde con elegancia viste el rey Herodes y su pareja, y donde baila
la hija de la pareja de Herodes, Herodías, está rodeado de magnates y tienen buenos vinos, y entre bailes y vinos, entonces se trama la muerte de Juan el Bautista. O podemos pensar en ese otro caserón palacio. Jesús lo retrata en una de sus parábolas, la de el rico, que banqueteaba todos los días, vestía de púrpura y que en el umbral de su casa estaba muriendo el pobre Lázaro. Por eso Jesús dice lo que ustedes fueron a ver, a un hombre de grandes cúbicas, a un hombre de vestidos espectaculares. Ese no es el Bautista. Esto es muy interesante en nuestra sociedad, tan preocupada de las modas. Tenemos vestuario de verano, vestuario de invierno, de media temporada. El comercio del vestuario es internacional. Estos días se nos estaba hablando de la falsificación de vestuario de, no sé si era de la Polar, antes era sacar y llevar, ahora tendrá que cambiar entonces el lema. Estamos acostumbrados y aplaudimos todo lo que sean pasarelas suntuosas. En Chile en menor grado. Pensemos en el Festival de Viña del Mar, la cantidad de gente que se apelotona para ver pasar por la alfombra roja a las personas importantes. Las novias, los problemas que yo he tenido con las dichosas novias en Apoquindo y en Recoleta, con las famosas alfombras. Un paréntesis. Cuando yo llegué de párroco a Recoleta, tenía grandes discusiones por causa de la alfombra. Y ya llegó un momento en que me choré, cogí una tijera y corté la alfombra en trozos. Y durante mucho tiempo se terminó el problema de la alfombra porque no tenía alfombra. Hasta que un día llegó una señora y quería la alfombra. Yo le dije que no tenía alfombra. Entonces ella me decía que ella podía conseguir una alfombra. Yo le dije, de acuerdo, usted me consigue una alfombra, se la coloco, esa alfombra se queda en la parroquia. Y así es como entonces adquirí una alfombra. Ya no solamente era para las bodas, también para las misas o para cualquier ceremonia. Estos días me imagino, no sé si habrán hecho las graduaciones en Recoleta, ¿no? En la iglesia donde estuve muchos años. Y lógicamente mi preocupación era que fuera una cosa humilde. Ahí tenemos al colega que era el encargado también de la pastoral, ¿no? El capellán, Adrián. Pero yo no podía sacar la alfombra de una graduación, porque entonces la ceremonia de graduación perdía en brillo. No sé. Yo estoy seguro que si Juan viviera en nuestro tiempo, no sería la persona que se iba a desplazar por una alfombra de esas para llamar la atención. Tenemos un gran problema en cuanto a nuestro vestuario a nivel clerical, a nivel de religiosas, y yo creo que lo camuflamos mucho a nivel litúrgico. Vemos que cuanto más paramentos vista el Papa, el Obispo o el párroco, es la simbología religiosa. Yo, como soy daltónico, entonces no tengo problema de colores. Francamente, me da lo mismo que en el viento me pongan amarillo, verde o azul. ¿Por qué no? Esto no es lo determinante de una liturgia. Entonces, una llamada de Juan para nosotros es la sencillez en el vestir, en el comer, seamos religiosos, no lo seamos, porque no era ni fraile ni sacerdote, era un simple laico.
Juan en lo cultural. Esto es muy interesante. Juan no aparece participando en los rituales del templo de Jerusalén en ningún momento, a diferencia de Jesús. Él aparece haciendo bautizos fuera de la normativa legal. Y esto es lo que le llamó la atención a los dirigentes de Jerusalén, y por eso envían emisarios a preguntarle: oye, si tú no eres el Mesías, ¿quién te autoriza para estar bautizando? Nos decía Marta, cuando Zacarías es sacerdote del templo, le anuncia que su petición ha sido escuchada y que va a tener un hijo, y ese hijo es Juan. De acuerdo a la normativa de ese tiempo, Juan tenía que haber sido bien sacerdote, porque su padre, para mantener también la continuidad. Y tenemos que decir que al pobre Zacarías le salió una oveja negra. El hijo del cura de ese tiempo no pisa la iglesia. ¿Cuántos dolores de cabeza le daría Juan a su padre Zacarías? Una discusión que entablan con Jesús los dirigentes, Juan, sobre la autoridad. Jesús les pregunta: oiga, ustedes díganme, ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa humana? Ellos, los guardianes de la ley, del culto, del templo, se vieron obligados a decir que no lo sabían. No se atrevieron a acusar al bautista de hereje o de cismático por actuar al margen del templo. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la Iglesia es la carencia de niños y la ausencia total de jóvenes. Esto venía así de una forma alarmante, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, pero con motivo de la pandemia se aceleró. Y entonces lo que podemos caer es en la crítica de aquellos niños y jóvenes que están bautizados y que, de acuerdo a nuestro esquema teológico religioso, deberían ser más asiduos en la participación del culto, del templo, de la Eucaristía. Lo que tenemos que valorar ya no es tanto si participan o no participan, si van al templo o no van al templo, sino tenemos que valorar si, como Juan, están comprometidos con la causa de Dios, con la promoción de la dignidad humana y con el cuidado de la naturaleza. Eso es lo determinante, más que el culto, más que la práctica de los sacramentos, más que las devociones religiosas, que son muy interesantes, pero no lo determinante. Porque al menos Juan no aparece realizando nada de eso. Hace unos días se acaba de terminar la famosa reunión sobre el cambio climático, COP27, realizada en Egipto. Está calificada como una asamblea casi de total fracaso, porque las grandes empresas hicieron lobby para que no se tomaran determinaciones concretas. Entonces, cuando uno trata de valorizar, bueno, ¿qué fue lo importante, lo interesante en esa asamblea? La COP27 de la calle, la paralela, que siempre se realiza, donde vimos jóvenes, hasta niños, comprometidos con la causa climática. Es lo que estamos viendo permanentemente. Las famosas ONG, mayoritariamente formadas por jóvenes, no necesariamente católicos o cristianos, algunos sí. Las personas que están ayudando a los emigrantes. Ayer se hablaba de que un grupo de casi 100 migrantes intentaron cruzar Chile, ahí por la frontera norte. Inmediatamente todo el mundo se pone a la defensiva. Europa, la mayoría de los emigrantes
tiene que pasar el mar Mediterráneo. Y la mayoría de ellos no lo logran. Muchos naufragan, pierden la vida. Sin embargo, hay una cantidad enorme de jóvenes que están trabajando en barcos especiales para salvar la vida de esas personas, porque lo más importante es la vida. Entonces, no juguemos tanto por la presencia religiosa en nuestras iglesias, sino por el compromiso de los jóvenes, la naturaleza, el respeto a la dignidad de cada uno de nosotros, y entonces estamos seguros que Dios se va a hacerles presente. En cuanto a doctrina, igual que Jesús, Juan no pertenece a ningún grupo concreto. No es fariseo, sí lo fue San Pablo, pero no Juan ni Jesús. No es saduceo, tampoco aparece como monje de los esenios que estaban ahí cerca de donde él actuó en el desierto. Podemos decir que Juan es un profeta. En cierta medida está por lo libre. Y en lo político, él tampoco milita en ningún partido de su tiempo, no es celote, pero no está ausente del acontecer. Se opone al abuso del rey Herodes, se opone al abuso de los soldados cuando acuden a él. Es un hombre que sabe que el pueblo no siempre es consecuente y por eso proclama la necesidad de reconocer los pecados y que no siempre es solidario, y entonces también les llama la atención y, como vamos a ver un poco después, les indica qué es lo que cada uno tiene que hacer en su realidad. Hombre profético, libre en lo social, en lo político, en lo cultural y en la doctrina. Tenemos a Juan y a Jesús. Lo primero que hay que decir es que el mensaje de Juan es ante todo un mensaje cristológico. Afirmaciones básicas que hace Juan sobre Jesús. Es el enviado de Dios. Una que proclamamos en todas las misas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La otra es el Hijo de Dios. A nosotros siempre se nos ha dicho que tenemos que mantener la fe de Pedro, de los apóstoles, ya en Cesarea de Filipo, donde cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y que Pedro, levantando la voz, dice, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pues resulta que en el Evangelio, antes que lo dijera Pedro, ya lo había dicho Juan. Ya Juan había confesado que Jesús era el Hijo de Dios. Las características que da Juan de Jesús no coinciden con lo que Jesús fue. Él anunciaba un juez justiciero, castigador, duro, exigente, algo así como lo pone el cuarto evangelio cuando hace un látigo para expulsar a los vendedores del templo y corretear a los animales. Da la impresión que Juan entra en una crisis muy grande, porque ve que el comportamiento que tiene Jesús no coincide con lo que él anunció o él se imaginaba. Y cuando ya está en la cárcel, le llegan los comentarios de un Jesús que comparte con los recaudadores de impuestos, que come con las prostitutas, que es abierto a los no judíos, que es demasiado compasivo, que se hace demasiado cercano a los niños. Entonces Juan pone en duda si no se habrá equivocado. Y entonces es cuando le envía el mensajero a Juan y le pregunta, oye, ¿eres tú que tenía que venir? Estamos esperando a otro. ¿Eres tú o yo me habré equivocado?
A este mensaje cristológico de Juan, estas dimensiones cristológicas que ha resaltado Enrique desde ese texto del bautismo prácticamente, desde un punto de vista femenino, yo destacaría la dimensión profética, pero una dimensión profética no a lo mejor tanto basado en palabras, pero sí en hechos. Y entre esos hechos, la actitud que tuvo Jesús hacia las mujeres, al incluirlas dentro del grupo de los que las seguían, por el trato que en el Evangelio aparecen diferentes imágenes en las que vemos cómo se relacionaba con ellas, que sin duda no es lo habitual o lo propio de la época de un varón. La otra dimensión cristológica que destacaría es ese Hijo de Dios, esa encarnación. Jesús supone un Dios hecho entrañas de misericordia. Y la mujer se caracteriza sobre todo por su sensibilidad y destaca esa dimensión encarnada que toca lo más profundo del corazón. Voz profética, directa, confrontacional, denunciadora. Frases como esta: camada de víboras. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo? Todo árbol que no dé fruto será cortado. La vida de la Iglesia, y en concreto en nuestra familia dominicana, podemos decir que tenemos un segundo Juan Bautista, Fray Antón de Montesinos. Antón de Montesinos pertenece a la comunidad de los frailes dominicos que están ahí en la Española en tiempo de los encomenderos. Y hay un momento donde ya el abuso contra los nativos es tan grande, los frailes determinan hacer una denuncia pública. Redactan un sermón y le solicitan a Antón de Montesinos que él sea la voz denunciadora. Tenemos que tener en cuenta que hasta el Concilio Vaticano II no necesariamente el cura que celebra la misa es el que predica. Y por eso aquí no hay tanto, pero aún así en las catedrales, en la misma catedral de Santiago, ustedes ven que hay una cosita así al lado, se llama el púlpito, el lugar donde se subía el predicador. Era normalmente diferente al sacerdote celebrante. Y eso es lo que realiza Antón de Montesinos ahí. Voy a leer parte de sus palabras. He subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis. La cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, más espantable y peligrosa que jamás pensasteis. Esta voz dice que todos estáis en pecado mortal, en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que están en sus tierras mansas y pacíficas, con muertes y estragos nunca antes oídos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Es cierto, por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Un sermón, una prédica fuerte, dura. Esto fue en diciembre del año 1511, cuarto domingo de Adviento.
días previos a la celebración de la Navidad. El sermón causó tanto alboroto que las autoridades de la isla fueron a protestar al prior del convento contra Fray Antón, pidiendo que se retractase de su prédica. El domingo siguiente, Fray Antón volvió a predicar y todavía más fuerte que lo anterior. Los comuneros enviaron delegados a España al rey, protestando de Fray Antón y de los dominicos. Y también él tuvo que ir a España a defender su postura. Que la Iglesia coloque la figura de Juan Bautista semanas previas a la celebración de la Navidad puede llevarnos a una confusión. Porque Juan no anuncia al que va a nacer, ni al recién nacido. Juan habla del que ya está en medio de nosotros. No anuncia a un niño, a un bebé, a una guagua, sino a un hombre maduro, al que le da unas características. Es poderoso, es fuerte, posee el espíritu y el fuego. Está en medio de nosotros. El lenguaje de nuestra Navidad es meloso, sentimental, romántico, aguaguado. Los villancicos todavía lo hacen más. No hay que levantar la voz para no despertar al niño. No hay que asustar a la Virgen que está tendiendo los pañales sobre el romero. En la cena familiar no se puede discutir ni de religión ni de política para mantener la armonía de la familia. En Navidad, mejor que el profeta Juan se quede en el desierto. No venga a amargarnos la Navidad con su voz. Sin embargo, lo que se permite en la Navidad es el ¡jo, jo, jo, jo! Del viejo pascuero. Por eso yo digo que Juan no puede ser pregonero de la Navidad del consumo y del despilfarro. En cenas, en juguetes, cuando hay millones de niñas y niños que pasan hambre. Y lo que él pide es compartir la comida con los que no tienen. Juan no puede ser pregonero de la Navidad comercial. Usando el nombre de Jesús, lo suplanta con viejos pascueros, árboles y luminarias, alentando a la familia a endeudarse cuando él exigía no subir los precios. No puede ser pregonero de la sociedad que canta Noche de Dios, Noche de Paz, mientras se bombardean ciudades, se destruye la naturaleza, crece el mercado de las armas, cada vez más exigentes, porque él exigía a los soldados que dejaran la violencia y respetaran la dignidad de toda persona. Cuando Europa era cristiana y una nación guerreaba contra otra, entonces existía lo que se llamaban las treguas. Para Navidad, para Semana Santa, llegaban a un acuerdo y por unos días cada uno se mantenía su trinchera, pero no se atacaba. Hay muchas películas de la Guerra Civil Española que duró 3 años. Se mantenían las treguas de Semana Santa y de Navidad. Y los soldados a veces eran familiares, lo único que eran de bandos contrarios. Y en esos días salían de la trinchera, se abrazaban, intercambiaban lo que uno tenía con el otro bando. En algunos sitios jugaban una pinchanga de fútbol y hasta eran capaces de organizar una corrida de novillos de toros. Hemos visto que el Papa Francisco, con su voz paterna, reconciliadora, y yo digo también diplomática, no tiene acogida en su afán de parar la guerra de Rusia contra Ucrania. 2 países cristianos. Por eso digo que necesitaríamos a Juan el Bautista, con esa voz de trueno, con esa voz atronadora, o a este Antón de Montesinos, para que levantaran sus voces y tanto el presidente de Rusia como el de Ucrania pudieran al menos
conseguir una tregua navideña. Juan Bautista es pregonero de una Navidad que nos haga más humanos o más solidarios, porque él vino a anunciar al Hijo de Dios, al Dios que se había hecho hombre. Por lo tanto, no podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de los demás, empezando por aquellos que tenemos más cerca, con los que compartimos el mismo techo, pero tampoco podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de los que a lo mejor están más lejos, pero que sí tenemos acceso a ellos a través de los medios de comunicación. Juan Bautista es pregonero de una Navidad no consumista, no individualista, pero que sabe hacer sentir el calor y el cariño, la misericordia de Dios, y no necesariamente a través de regalos, pero sí a través de gestos que tocan el corazón del ser humano. Además es pregonero de una Navidad de hermandad, porque estamos celebrando a quien nos hace hermanos, quien nos hace ser a todos iguales, sin que nadie pueda pasar a llevar a nadie, sino desde el respeto, la sencillez, la sinceridad y la cercanía. Los oyentes que acudían al río Jordán se estremecen ante la voz de Juan y terminan preguntando: ¿qué tenemos que hacer? Entre ellos está el pueblo en sí, sencillo, los recaudadores de impuestos, los soldados, que preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Es interesante que esa misma pregunta se le hicieron a Pedro y a los apóstoles el día de Pentecostés los habitantes de Jerusalén. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? A 20 siglos de distancia, la exigencia de conversión y cambio de vida que proponía el Bautista no ha cambiado. Por eso vamos a hacer una dinámica que nos va a presentar Marta, donde ustedes van a hacer el interrogante que está en el centro a cada una de las propuestas. Entonces tú, Marta, haces de lector y yo de monitor. Como ciudadanos e integrantes del pueblo chileno, preguntamos: ¿qué tenemos que hacer? Compartir lo que tenemos, los que no tienen, para que todos tengan tierra, trabajo, techo. Como comerciantes, oficinistas, empresarios, preguntamos: ¿Qué tenemos ¿Qué que hacer? tenemos que hacer? No subir las cuotas, no subir los precios de la canasta básica. Como personas que ejercemos alguna autoridad, preguntamos: ¿Qué tenemos que hacer? No abusar de la autoridad, no hacer abuso de la conciencia política ni religiosa, tratar con respeto a todos. Como los encomenderos de la Española, preguntamos: ¿Qué tenemos que hacer? Tratar con respeto a los obreros y trabajadores, a las empleadas de casa, pagar sueldos dignos y justos. Como los judíos devotos de Jerusalén, preguntamos: ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, cambiar de vida, recibir el Espíritu Santo. Al discurso, a la voz profética, a la propuesta de Juan, le sigue ese signo, el signo del bautismo. Acudía a toda la provincia de Judea y los habitantes de Jerusalén confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al bautizarse, públicamente proclamaban los pecados cometidos contra la alianza de Yahvé.
manifestando que estaban dispuestos a renovar la alianza y a caminar según los mandatos de Dios. En el bautismo de Juan hay un gran simbolismo. Lo realiza al otro lado del río Jordán, enfrente a Jericó. El lugar por donde Josué con el arca detuvo las aguas y el pueblo cruzó el río para iniciar la entrada a la tierra prometida. Los que reciben el bautismo previamente confiesan el pecado social al otro lado del río, como si dejaran sus mochilas de pecados ahí en la frontera, en el desierto, donde sus antepasados durante 40 años renegaron y desobedecieron a Yahvé. Entran a las aguas del río, Juan los bautiza y pasan purificados, limpios, lavados a la tierra prometida, a la otra parte de la orilla del río, para vivir la alianza de Yahvé. Ese simbolismo es el que nos falta a nosotros en el bautismo. Bautizamos guaguitas, les echamos 2 gotitas de agua. Ese invierno calentamos el agua para que la guagua no se resfríe. No hay confesión de pecados, porque los niños no tienen pecado. San Agustín se inventó lo del pecado original. No hay compromiso de los papás, no hay compromiso de los padrinos. Entonces, le falta la esencia al bautismo. El mejor discípulo de Juan fue el propio Jesús. Lucas dice, un día con el pueblo que venía a bautizarse, se bautizó también Jesús. El hijo del carpintero de Nazaret vadeó el río Jordán hacia el desierto, confesó con sus compatriotas el pecado del pueblo en contra de la alianza, junto con los demás se mete a las aguas del río para recibir el bautismo de manos de Juan, y al salir hacia la orilla de Judea, es decir, a la tierra prometida, recibe la efusión del Espíritu Santo. Después, al igual que Juan, su maestro empieza a anunciar lo mismo que Juan. El reino de Dios está cerca. Ese anuncio lo confirma con su palabra, lo confirma con los milagros de sanación y de liberación. Juan exigía practicar la justicia y el compartir. Eso va a ser el gran compromiso de Jesús, de compartir la comida con todos. Tenemos los relatos de los milagros del compartir. Juan exigía el tratamiento de los pecados. Jesús va a ir más allá. Él mismo va a perdonar pecados, perdona los pecados a la mujer que le lava los pies con sus lágrimas, se la seca con su cabello, perdona explícitamente los pecados al paralítico que descienden con una soga por una casa, y sobre todo, con su sangre derramada, perdona el pecado de la humanidad. Lo que recordamos en todas las misas al consagrar el vino, sangre derramada para el perdón de los pecados. El mejor programa para celebrar la Navidad es este, el que nos está presentando Juan el Bautista y el propio Jesús. Un resumen muy breve para que nos quede. Lo primero, la primacía de la palabra. De cara a la Navidad, bueno, leer Mateo y a Lucas sobre el nacimiento de Juan, sobre los villancicos, las tonadas poéticas. Primero, la palabra. Ser voz y ser voces que claman, que denuncian el nacimiento de Dios, que denuncian la violencia, la injusticia, la tergiversación, la comercialización navideña. No proclamamos voz ni voceros de nadie. A veces uno dice, la iglesia es voz de los pobres. Eso es una mentira como una catedral. La iglesia no es voz de los pobres. Lo que necesita la iglesia es que los pobres tengan voz dentro de la iglesia. Nadie se proclame voz de las mujeres, porque cada mujer tiene su voz.
No somos voceros de nadie, autorizados. Somos una voz dentro de las muchas. Cultivar la sencillez, la humildad, la austeridad, en el vestir, en el comer, en los adornos, en las luces, en los nacimientos, en los regalos a los niños, a los mayores. Estamos en una sociedad en recesión alarmante. Pero el comercio nos mantiene la tentación del consumo descontrolado, del figurar. Y cultivar una espiritualidad cristológica. Navidad es Jesús. Hace unos años, allá en tiempo ya del cardenal Raúl Silva Enríquez, ese era el lema de toda la celebración navideña en Santiago. Navidad es Jesús. Y ese Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, anunciado por Juan. Es el que viene de lo alto, anunciado por Juan. Es el Hijo de Dios, anunciado por Juan. Nos despedimos. Nos despedimos uniéndonos en el canto. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo al paso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Adrián, hemos terminado. Muy bien, le damos las gracias a la comunidad de Chillán, a Enrique, a Marta, a sus hermanas, por este espacio que nos regalan hoy día, ¿verdad? Para preparar nuestra Navidad. Hay que decir que es un gran mérito, ¿no? Porque la mayor parte de la iglesia sencilla, pueblo de Dios, que está rezando el mes de María, ¿no? Entonces, pues, que también es una forma de prepararse para la Navidad, ¿no? Acompañando, como dice Enrique, ¿no? Escuchando la palabra que ha de ser el centro, como lo fue en el caso de María, a quien recordamos. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora. El link que usamos hoy día para entrar es el mismo que nos va a servir para los próximos días que faltan, es decir, para el día 7 y el día 14. La próxima semana nos predicará esta jornada una monja dominica de la ciudad de Copiapó. Así que pues le damos las gracias a Enrique, a Marta y a Enrique, y pues le damos las gracias también a todos ustedes que pues se reúnen con nosotros. Si quieren, pues prenden su camarita para hacer un saludo final, ¿no? Solo si quieren. Voy a poner esto en galería para que nos veamos todos. Muy bien. Gracias, Muy buenas Enrique, noches. hermana Marta. Gracias, gracias.